Bienvenidos al podcast Actualidad Latinoamericana, con la participación de editores de Diario Financiero de Chile, la República de Colombia, El Economista de México y Gestión de Perú, miembros de la Red Iberoamericana de Prensa Económica, RIPE. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de este podcast de actualidad latinoamericana, donde todas las semanas nos juntamos editores de algunos de los principales medios especializados en economía dentro de Latinoamérica para compartir, para intercambiar cuáles son las principales noticias en nuestras respectivas pautas editoriales en nuestros países, para compartir, para comparar y para darnos cuenta de que muchas veces los problemas que enfrentan los distintos países, las distintas economías, son bastante parecidos. Les saluda Renato García de Diario Financiero en Chile y me acompaña en esta oportunidad Ani Lu Torres de Gestión en Perú y Octavio Amador del Economista de México. Hoy día tenemos un programa un poco distinto, un programa especial con un formato diferente. Tenemos con nosotros a una invitada de lujo verdaderamente, Nur Cristiani. Ella es jefa de estrategias de inversión para Latinoamérica en JP Morgan. Bienvenida, Nur, muchas gracias por participar. No, muchas gracias, Renato, Ani, Octavio, gracias por invitarme, un placer estar con ustedes. Bueno, con el equipo de JP Morgan habíamos tomado contacto hace algunas semanas atrás, antes de las elecciones en Estados Unidos, y en esa ocasión quedamos de que íbamos a esperar un poquito para conversar porque era todavía muy pronto, hay muchos insumos que incorporar al análisis, pero no hay plazo que no se cumpla. Ya ese análisis está hecho. De hecho, de JP Morgan me compartieron recientemente su informe de perspectivas para 2025, así que tenemos material para conversar. Y bueno, la primera pregunta y uno de los aspectos que cubre este reporte es precisamente el escenario postelectoral, donde se indica que los resultados de las elecciones hacen que nuestra opinión sobre los activos de los mercados emergentes sea algo menos positiva. Es decir, tiene una perspectiva positiva, pero a raíz de las elecciones es un poco menos positiva. En ese sentido, la pregunta es, ¿por qué menos positiva? Y considerando eso, ¿cuáles podrían ser los activos de los mercados emergentes y particularmente en Latinoamérica que pudieran beneficiarse de este resultado electoral? Ok, bueno, muchas gracias, Renato. Primero que nada, creo que es importante el anclar también un poco la coyuntura en la que se da este reporte. Nosotros publicamos nuestro informe de perspectivas para 2025 con nuestra visión de cuáles serían los temas más importantes para nuestros clientes en el 2025 y hacia adelante. La realidad es que venimos de 2 años increíblemente fuertes, tanto para el mercado como para la economía norteamericana, para la economía en Estados Unidos, que han sorprendido todas estimaciones. En algún momento del año pasado, perdón, no el año pasado, este año, estábamos hablando de la posibilidad de una recesión que nunca se materializó y por el contrario estamos cerrando un año con un crecimiento por encima de lo anticipado. Lo que nosotros vemos hacia el 2025 es una continuación de esta resiliencia. Entonces, no es un tema que haya sido que las elecciones hayan sido un punto de cambio o un pivote con respecto a nuestra expectativa, sino simplemente aúna a la visión constructiva sobre la economía y el desempeño del crecimiento de las utilidades para las empresas. Vemos un entorno en donde las compañías pueden seguir generando planes de inversión ante la expectativa también de que las tasas de referencia empiecen o continúen bajando de una manera probablemente más gradual a lo que posiblemente anticipábamos anteriormente, pero que sigan bajando y que esto pueda permitir a las compañías hacer
esta inversión adicional, sobre todo alineada con objetivos estratégicos relacionados con el desarrollo tecnológico que hemos visto en los últimos años. Y eso creemos que va a ser un factor importante para poder detonar crecimiento marginal adicional, tanto en la economía como en las empresas. Anticipamos una tasa de doble dígito prácticamente para el crecimiento en las utilidades de este año, para las utilidades de las empresas del Standard & Poor's 500 este año y el año próximo, que permitiría soportar múltiplos muy cercanos al nivel que vemos en el mercado. Y este es un entorno bastante positivo para Estados Unidos. Cuando se da el proceso electoral a principios de noviembre con los resultados que todos conocemos, la política se inclina mucho más hacia medidas pro crecimiento que de cierta manera también se reflejan en una expectativa de mayor gasto fiscal o una mayor expansión fiscal, pero que no necesariamente es en desmedida, tal que el mercado no lo ha reflejado así en el resto de activos. Hemos visto algo de incremento en la parte larga de las tasas de interés, una subida importante, pero que no se ha visto reflejado así en el mercado accionario ni en el tipo de cambio, en la cotización del dólar. Y esto nos da confianza al esperar o al prever que en efecto lo que el mercado está descontando es un entorno pro crecimiento, que este tipo de medidas puedan seguir aunando a una historia con una inercia positiva en un contexto de fortaleza y solidez de los balances de las compañías. Esta es una parte bien importante porque venimos de un entorno de tasa cero durante muchos años, en donde las compañías habían estado muy poco apalancadas. Las tasas subieron de manera muy agresiva, pero las compañías en sí, las compañías y la economía americana se encontraba y se encuentra en un momento de poco apalancamiento. El alza de tasas obviamente provocó algo de restricción, pero conforme las tasas continúan bajando, siguen bajando, creemos que esto puede ayudar justamente a reactivar este motor de inversión. Sin embargo, cuando volteamos la mirada hacia fuera de Estados Unidos, porque no es nada más un tema, Renato, emergentes contra Estados Unidos o emergentes contra desarrollados. Realmente lo que nosotros vemos en el 2025 es un año de excepcionalismo norteamericano. Fuera de Estados Unidos, vemos un entorno muy complejo en donde el crecimiento, nuestra convicción sobre el potencial de crecimiento es considerablemente menor. Y es ahí en donde entra la parte relativa de decir, ok, en Estados Unidos tengo mucho más visibilidad, confianza con las dinámicas que se están gestando, a una serie de políticas públicas coadyuvantes a este crecimiento, mientras que del otro lado estoy viendo, por ejemplo, en el caso de Europa, un entorno económico más disminuido, presionado sobre todo por la parte exportadora, que va muy alineada con lo que está pasando en China, y justo eso me lleva a mercados emergentes. China, la debilidad que podemos nosotros pensar para mercados emergentes no es de nuevo una cuestión de 2025, es algo que hemos visto una constante durante todo el 2024. Realmente el crecimiento económico en China ha estado por debajo de las estimaciones del mercado, no nada más de nosotros, sino del mercado en general. Tan es así que el propio gobierno ha tenido que salir con una serie de paquetes bastante continuos para poder soportar la economía. El último de ellos mucho más alineado a soportar temas de demanda por estímulo fiscal. Sí, obviamente esto puede ayudar a levantar un poco la economía, pero lo que necesitamos ver en China es un proceso de reflación que no se está dando hasta el día de hoy. Entonces, regresemos a tu pregunta inicial. ¿Qué nos hace ver este entorno a lo mejor menos positivo, que yo lo parafrasearía y lo pondría más bien como más cauteloso fuera de Estados Unidos y particularmente en mercados emergentes? Una convicción muy fuerte en Estados Unidos junto con una inercia negativa para China, y todo esto en un contexto de políticas de mayor tensión en el entorno comercial global. Ante la amenaza de tarifas, aranceles, complica aún más la relación. Y Europa está muy en el centro de todo este mapa,
atendiendo tanto por la parte exportadora a Estados Unidos como dependiendo en buena medida también de la dinámica asiática. Eso es lo que nos hace estar un poco más cautelosos con la historia fuera de Estados Unidos, refrendando nuestra convicción sobre activos norteamericanos. Hola, Nur, ¿qué tal? Y un saludo desde Lima. Hablabas justamente sobre esta reducción gradual de las tasas de interés y mi pregunta iba por ahí, ¿cómo es que este comportamiento va a influenciar principalmente en las decisiones de inversión, justamente quizás de sus principales clientes allí en JP Morgan? Y además, sobre todo en este contexto de alta volatilidad, ¿cómo es que se van a, digamos, a estructurar, ¿no?, los portafolios de inversión? Si, digamos, hay algún interés que hayan podido, digamos, notar en estas últimas semanas, o incluso el comportamiento que vaya a tener antes del 20 de enero, que también asume Trump a la Casa Blanca. Es una excelente pregunta, Ani. La realidad es que nosotros venimos observando en nuestros clientes una tendencia muy particular a aferrarse a las posiciones en liquidez. ¿A qué me refiero con posiciones en liquidez? Posiciones en efectivo o con una visión de inversión, un horizonte de inversión de muy corto plazo. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, venimos de más de 12 años de tasa cero, en donde hoy, o bueno, desde hace poco más de un año, te encuentras con que una chequera te está pagando en Estados Unidos 5,5%. Bueno, te pagaba 5,5%, pero ya han venido bajando las tasas. Eso hace que el efectivo vuelva a ser un activo fundamental en las carteras de nuestros clientes como objeto de inversión en sí mismo. La realidad es que mucho del mensaje que nosotros hemos estado compartiendo con nuestros clientes es la importancia de encontrar cuál es el objetivo fundamental para ese efectivo. ¿Lo tengo ahí porque lo voy a utilizar para comprarme una casa, o lo tengo ahí realmente como un pedazo más, como un espacio más de mi asignación de activos dentro del portafolio? Porque si se trata de esto segundo, es importante entender que conforme las tasas vayan bajando, lo que yo hoy percibo como un 5,5%, que después se convirtió en 5,25 o 5%, y probablemente llegue a 3,5%, ya no va a tener el mismo poder de rendimiento sobre mi portafolio. Ahí es donde entra el poder de la diversificación. Y gran parte de la tesis de nuestro informe para 2025 es reconstruir portafolios fuertes. ¿A qué me refiero con portafolios fuertes? No es prepararnos ante una hecatombe, porque no es para nada lo que estamos esperando, ya hablé de ello hace un momento, sino es fundamentalmente el apalancar, el blindar estos 2 grandes años de rendimiento que se han tenido en el mercado, aprovechando las oportunidades que hoy vemos. A tu pregunta puntual, Ani, ¿cuáles son esas oportunidades que nosotros vemos en los portafolios? Diversificación, primero que nada, diversificación en los diferentes tipos de activos, ¿correcto? Para todos aquellos que están mucho más cargados todavía hacia el efectivo, deslumbrados por los niveles de tasa tan atractiva que tenemos, el capitalizar oportunidades que hay todavía tanto en activos tradicionales, renta fija, renta variable. Ya hablé un poco acerca de la convicción que tenemos sobre el crecimiento continuo para las utilidades de las empresas en Estados Unidos, pero también otra serie de activos que pueden ayudar a proteger el portafolio ante incertidumbre. ¿A qué me refiero? En el caso, por ejemplo, de que veamos un entorno comercial más complejo, en donde vengan aranceles que de alguna manera detonen un proceso reinflacionario en la economía americana y eviten a lo mejor este progreso de la tasa hacia la baja, es importante también proteger los portafolios ante este tipo de riesgos, para lo cual tanto la inversión en renta fija puede funcionar, como activos reales. ¿A qué me refiero a activos reales? Infraestructura, bienes raíces, que creemos que son parte fundamental de los portafolios y que encontramos oportunidades muy interesantes en la coyuntura actual. Y finalmente te diría que, complementando tanto diversificación como protección, encontramos este enfoque de tener el núcleo de tu portafolio acompañado de satélites que puedan complementar el rendimiento. ¿A qué me refiero? Un núcleo siempre tiende a ser esa parte del portafolio bien diversificada, pero donde probablemente no te puedas diferenciar mucho del mercado.
en donde nosotros encontramos valor hoy para generar esa alfa o ese rendimiento adicional en las carteras, es en los activos no correlacionados, de tal manera de que si las condiciones de mercado se mueven en nuestra contra, podamos tener ese beneficio de protección. De nuevo, enfatizando que en términos de diversificación internacional, aunque evidentemente parte de este núcleo de diversificación es importante tener algo de exposición o algo de diversificación internacional, nuestra convicción y nuestra preferencia hoy yace sobre activos en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal, Nur? Mucho gusto y muchísimas gracias por tu compañía y tu análisis. Oye, a mí me gustaría voltear un poquito al lado regional, en mi caso, obviamente, al lado de México, pero también aprovechando la pregunta, que nos pudieras visualizar algunos escenarios respecto de los atractivos geográficamente, país por país. Empezando por México, a mí me gustaría plantearte lo siguiente. En el caso de este país, el presupuesto del 2025 fue en general pues bien recibido por su compromiso de consolidación fiscal tras el fuerte déficit de este año, pero existen dudas fundadas sobre el realismo de los supuestos del marco macroeconómico. Desde su perspectiva, ¿están correctamente reflejados en el marco de México, por ejemplo, los factores de riesgo como son las amenazas arancelarias de Trump, una política migratoria quizás más agresiva, también la implementación de reformas constitucionales como la judicial y de órganos reguladores, o inclusive también un mayor deterioro financiero de petróleos mexicanos que hoy tanto incide sobre el panorama de México y de las finanzas públicas en el país? ¿Qué tan sólida ves la calificación soberana de México en este panorama? ¿Qué tanto recomendarías la exposición a México? Y repito, también pensando en otras geografías, ¿cómo o qué oportunidades verías en el continente en el 2025? Gracias, Octavio. Fueron un montón de preguntas, pero trataré de desenvolverlas poco a poco. Está perfecto, me encanta, porque además me encanta que hablemos de la región. Empezando con el caso de México, es una realidad lo que comentas. Después del alza tan marcada en el déficit público este año, definitivamente es bienvenido un regreso hacia la disciplina fiscal. Sin embargo, los fundamentos subyacentes detrás de ese número son debatibles. La expectativa de crecimiento, sobre todo, yo creo que es algo que tiene riesgo a la baja. Nuestros economistas hoy están relativamente alineados con la propuesta de déficit para el 2025, anticipando un 4% de déficit fiscal para el año que viene. Es muy en línea con el estimado oficial. Sin embargo, sí resaltamos que ante este entorno de complejidad comercial, política, y sobre todo una desaceleración en la inercia del momentum del consumo doméstico en México, el potencial riesgo a la baja viene sobre todo por la parte de crecimiento y que ese número de déficit pueda subir no tanto por el numerador, sino más bien por el denominador. Ese es un factor de riesgo que tenemos muy presente y que definitivamente estaremos monitoreando, y que tanto para México como para el resto de la región creemos que va a ser un factor adicional esta zozobra fiscal, por llamarle de alguna manera, porque no es, como bien decías, únicamente, o como también lo comentaba Renato, los problemas de uno tienden a ser los problemas de todos. Esta zozobra fiscal no es nada más un tema de México, lo vemos reflejado así en Brasil, tan es así que el Banco Central está en un ciclo de alza de tasas con un contraste a lo que vemos en el resto de la región, y empeoramiento fiscal en otros mercados. El mercado va a estar muy vigilante sobre lo que pase con la parte fiscal, sobre todo en una coyuntura en donde lo que nosotros vemos es un empeoramiento en los déficits de cuenta corriente. Y cuando conjuntamos presión fiscal, presión por la parte de cuenta corriente, y si a eso le sumamos evidentemente menor momentum por remesas para muchos de los mercados importantes de nuestra región, la presión sobre las monedas se enfatiza. Y todo esto obviamente también en un contexto de tasas a la baja, excepto Brasil, pero la mayoría de los bancos centrales en nuestros países están todavía recortando tasas. Esto puede ser un factor adicional de riesgo
para los tipos de cambio que creemos que va a permanecer durante el 2025. Entonces, un horizonte de monedas presionadas para el 2025 para nuestra región. Con respecto a qué activos, como les mencionaba y enfaticé, nuestra preferencia está más hacia Estados Unidos, y eso, aunque eso no significa que no pueda haber oportunidades fuera de Estados Unidos, incluyendo dentro de la TAM. No tenemos nombres en específico o recomendaciones puntuales. La realidad es que los mercados hoy, cuando los vemos en términos de evaluación histórica, por ejemplo, Latinoamérica está operando a múltiplos muy atractivos cuando lo ves comparado contra sus múltiplos históricos. Hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta una serie de fundamentales, un entorno macroeconómico complejo como el que ya describimos, tanto viniendo de fuera como idiosincrasias que no ayudan, sobre todo por la parte de política pública. Definitivamente es algo que monitoreamos, pero también, a decir verdad, creemos que hay mucho más valor hoy con menor riesgo y más convicción fuera de América Latina. Ahí nada más quiero hacer una acotación puntual porque yo creo que es un punto importante. Si vemos en efecto una recuperación importante del crecimiento en China, sustentada puede ser en gran medida por la serie de estímulos fiscales que se han anunciado, para Sudamérica, particularmente Brasil hacia abajo, Chile, Argentina, puede ser un catalizador muy importante de crecimiento, una recuperación en los precios de los commodities, y es algo que definitivamente estamos monitoreando. Bueno, excelente. Muchas gracias, Nur, por tu completo análisis. Te queremos agradecer que te hayas tomado el tiempo para venir a acompañarnos y compartir con nosotros toda esta información que es muy relevante. Por supuesto, gracias, como siempre, también a nuestros panelistas por sus preguntas, y obviamente gracias a quienes todas las semanas se conectan a este podcast, o quienes quizás lo estén haciendo por primera vez. Los dejamos invitados a seguir haciéndolo todas las semanas a través de Spotify o sus plataformas favoritas, y les deseamos obviamente que tengan un excelente resto de semana. Este fue el podcast Actualidad Latinoamericana, una mirada hacia las principales noticias de la región.